que te deberían llevar a eso. Cuando tú estés hablando de una más difícil. Bien, buenas tardes. Comenzamos la segunda parte del curso de tópicos de ingeniería mecánica. A mí me corresponde ver dos ramos, lo que corresponde, digamos, a lo que un mecánico ve en dos asignaturas y tal vez tres. ¿Sí? Me preguntaban, profesor, si va a transmitir la clase. Oh, ¿y eso cómo lo hacen ahí? La próxima. La utilidad es baja, no. Porque tiene que aceptarse con el dato, La resolución también es bajísima. No. Ya. Desde el otro lado, no van a. Bueno, ahí vamos a ver para la próxima. Voy a venir con tiempo para ver el sistema. Bueno, los dos grandes ramos que yo les contaba son termodinámica y mecánica de fluido. Y acá esos dos ramos se reducen a medio curso. O sea, estamos hablando de 4 a 1. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ver las cosas fundamentales de cada uno de ellos y conversar, ¿cierto?, respecto a estos temas y su aplicación al ámbito de la ingeniería eléctrica. Conversaba con el profesor anterior del curso de la primera parte, con Daniel Jiménez, y estuvimos viendo ahí ChatGPT y Gamma, tratando de que la inteligencia artificial me entregara una presentación que resumiera rápidamente estas dos asignaturas. Bueno, no salió tan bueno como esperaba, pero fundamentalmente lo que uno puede decir respecto de la termodinámica es que la termo, ¿se alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Es la rama de la física, es una rama de la física que estudia principalmente la energía. La energía, sus transformaciones y las propiedades de los fluidos, porque a partir de las propiedades de los fluidos es que yo puedo calcular la energía. Entonces, termodinámica estudia la energía. La energía y sus transformaciones. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que evaluamos la energía? Bueno, a través de lo que le pasa al fluido que está en las máquinas. Normalmente, al momento de aplicar esto, ¿cierto?, de bajar la ciencia a la tecnología, bueno, nosotros lo llevamos a las máquinas y lo aplicamos a máquinas que trabajan con fluidos. Cuando hablo de un fluido, ¿qué es lo que es un fluido? ¿Qué se entiende por un fluido? Masa que se desplaza. Claro, algo que fluye. Pero en general son los líquidos y gases. El otro estado de agregación de la materia es el sólido, ¿cierto? Sólido, líquido y gas. Cuando uno habla de fluido, es un líquido o un gas. Entonces, el plasma, por preguntar, ¿es una mentira o es una realidad? El plasma, siempre me hace esa pregunta, nunca lo he investigado bien el plasma, pero me suena a mí como algo entre líquido Sí, es como una mezcla. líquido y gas. Voy a revisar ese tema del plasma. Pero en general, ¿cierto?, lo que todos sabemos es que la materia se puede encontrar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y fluido, cuando hablamos de fluido, nos estamos refiriendo a líquido o gases. Entonces, la termodinámica se preocupa de calcular la energía, pero a partir de las propiedades. ¿Qué es lo que son las propiedades? Bueno, todos estos atributos que uno puede cuantificar en un fluido, en un líquido o un gas, como por ejemplo la presión, la temperatura, la masa, ¿cierto? ¿Cuántos kilogramos de fluido está circulando por la máquina? La temperatura. Todos esos atributos cuantificables es lo que nosotros llamamos propiedades.
Entonces la termodinámica, el foco de estudio de la termodinámica es el fluido que está en la máquina. En función de lo que le pasa al fluido es que yo puedo calcular la energía. Eso es muy importante tenerlo claro cuando uno estudia termodinámica, porque claro, uno dice, claro, tiene una asignatura típica de los mecánicos, de los químicos. Los eléctricos normalmente no tienen termodinámica, o muy poco. El régimen diurno, yo le hago la termodinámica, no es termodinámica, en realidad es 3 ramos, es tópico de ingeniería mecánica, es lo mismo que tiene acá. Entonces, no es una termodinámica completa. En el caso de los mecánicos, está la termodinámica básica, después hay una termoaplicada, y después viene complementado con otras asignaturas de aplicación donde se sigue viendo la parte térmica, que es en el fondo calcular todo, pero en función de lo que le pasa al fluido. Ahí uno está haciendo termodinámica. Y los fluidos en estas máquinas normalmente son fluidos calientes. Entonces, caliente en el sentido de que tienen alta temperatura. Bien, eso es entonces la termodinámica. Y para reforzar lo anterior, por ejemplo, uno podría pensar en lo que pasa en un cilindro en el cual hay un pistón que se desplaza. En el interior supongamos que tenemos un gas y cuando yo aplico aquí una fuerza, esto se va a desplazar, ¿cierto? Y va a llegar a una posición final acá, de tal manera que esto está recorriendo una cierta distancia. Yo aquí puedo calcular la energía que estoy entregando al gas, ¿cierto? Que sería compresión. Al comprimir el gas, yo estoy entregando lo que se llama, ¿cómo se llama esta forma de energía asociada al desplazamiento producto de una fuerza? Presión. ¿Presión? No, la presión es fuerza por unidad de área. Aquí la presión que se estaría aplicando sobre el gas, si esta es el área del pistón, lo vamos a ver en su momento también, presión, fuerza por unidad de área. Yo estoy hablando de energía. ¿Cuál es la energía que se asocia al desplazamiento de un cuerpo, ¿cierto? En este caso el pistón, producto de una fuerza? Ese es el trabajo. Trabajo, también conocido como energía mecánica. Trabajo igual energía mecánica igual energía útil. Nosotros le llamamos los mecánicos energía útil porque lo que queremos es mover cosas. Por eso le llamamos energía útil. En realidad todas las energías son útiles y todo esto va a depender de cuál sea el campo de acción de esa energía. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo? Que normalmente se denota con la letra W, fuerza por desplazamiento, F por D. Siempre que tengan la misma dirección, ¿cierto? Es producto punto. Fuerza por desplazamiento. Pero yo aquí estoy haciendo termodinámica cuando calculo el trabajo como fuerza por desplazamiento, cuando la fuerza es una cosa externa. Esta fuerza la puedo aplicar a una persona aquí empujando. O si esto es el cilindro de un motor, ¿cierto? El producto del movimiento del eje cigüeñal. Y este desplazamiento, bueno, está en una longitud que no tiene nada que ver con lo que está, con el fluido que tenemos aquí adentro. Entonces, cuando uno transforma esta ecuacioncita, que ya vamos a ver cómo se hace, un manejo matemático, que es bastante simple en realidad, y pasa por el concepto de presión. Cuando uno dice que la presión es fuerza por unidad de área, ¿cuál es la presión que está recibiendo este gas? Bueno, es la fuerza que estoy aplicando aquí sobre esta área de la sección transversal. Si esto es cilindro, es circular, será el área de un círculo, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta presión, que es la que tiene que estar resistiendo el gas acá, ¿cierto? Yo puedo despejar esta fuerza como el producto de la presión que está realizando el gas contra el área ahí del pistón. Entonces esta fuerza yo la puedo reemplazar entonces por la presión por el área y por el desplazamiento. Ahora, aquí lo que es A por D, el área está por esta distancia. Ese es torque.
¿Qué es lo que? Están perpendiculares. Sí, son perpendiculares, pero ¿qué representa el producto área por desplazamiento físicamente? ¿Qué es lo que viene a hacer? Las dimensiones, si el área está en metros cuadrados y la longitud está en metros cúbicos. Metros cúbicos es unidad de Distancia. la distancia en metros cúbicos. Volumen. Volumen. El volumen del cilindro. Claro. El área de la sección por el desplazamiento, el volumen. Entonces, yo aquí finalmente puedo calcular este trabajo en función de la presión por el volumen. Esta presión, ¿quién la está resistiendo? El gas. Y el volumen, ¿quién está sufriendo cambios de volumen? El gas. Entonces, aquí yo estoy haciendo termo. Cuando estoy calculando las cosas en función de lo que le está pasando al fluido. Esto también sirve, obviamente, y debieran ser iguales o muy parecidos. Pero aquí esto es hacer en lo que nosotros vemos allá como esto es mecánica general, ¿cierto? Un poco lo que vieron con el primer profe. Entonces la termodinámica, el foco de estudio es el fluido que está en la máquina, ¿eh? Y uno hace termodinámica cuando calcula todo en función de lo que le está pasando al fluido que está en la máquina. Ese es el foco de estudio de la termo, el fluido, el líquido o gas que está en la máquina. Entonces decimos que el estudio de la energía es la termodinámica. Entonces cabe preguntarse qué es lo que es energía. Yo sé que estos conceptos todos los tenemos internalizados, ¿cierto? Todos, ¿no? Pero cuesta definirlo. ¿Qué es lo que es energía? Trabajo. ¿Por qué? Trabajo, ¿cierto? La capacidad de realizar trabajo. Eso es lo que nos enseñaban en el colegio. Capacidad de realizar trabajo. Pero el trabajo, ¿qué es lo que es? Recién estamos hablando que es energía mecánica, es energía. Entonces yo estoy definiendo energía como energía. Capacidad para generar movimiento de la masa. Claro, y algo más acerca. Como- A lo que quiero llegar finalmente, perdón, es que yo no puedo definir energía como capacidad de realizar trabajo, porque la energía es una de las tantas formas de energía que hay. Puedo aplicar una energía y no necesariamente voy a mover. Claro. Entonces, lo que es más fácil de visualizar es las formas en que se presenta la energía. ¿Qué formas de energía conocen? Bueno, el trabajo, ¿sí? Ya la mostramos. Mecánica eléctrica. Esta es mecánica, la energía eléctrica. ¿Qué otra forma? Energía Nuclear. Nuclear. ¿Qué más? Puede ser energía química. También. La energía química, en particular para nosotros, es la energía que tiene un combustible, por ejemplo. Un combustible, pensemos en el carbón o el gas, cualquier combustible. Se habla de energía química, aquella energía que se manifiesta cuando se combustiona esa materia. ¿Y depende de qué? Depende de la composición química. Ahora, para que se combustione aparece todo este proceso de combustión, que no solamente yo tengo que tener un combustible para poder generar combustión, ¿sí? Además tengo que tener aire. Y más que aire, sí, es el oxígeno que está en el aire el que me sirve. Entonces tengo que tener un combustible, tengo que tener aire, ¿y qué más? Para que se produzca la reacción química esta de combustión, en donde ese combustible libera energía, y a eso es lo que le llamamos energía química. Calor o temperatura. Fuente- Profe, el aire igual se considera un fluido. O sea, Sí. pero ¿es lo que tiene los componentes del aire o el aire como tal? Es por la condición de que los átomos están bien separados, está como gas, entonces es un fluido. Es el nombre que se le da porque está en la condición gaseosa.
Ahora el aire también, bueno, el aire en realidad es una mezcla de gases, son varios gases, oxígeno, nitrógeno principalmente. ¿En qué proporción? ¿Cuál es la mayor proporción? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Nitrógeno. ¿Cuánto más o menos? Era como 70-64%. Claro. Y 71-29, eso así. Y claro, tiene además agua, vapor de agua, ¿cierto? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, xenón, criptón, pero todos esos otros están en cantidades muy pequeñas. El 79%, casi el 80% es nitrógeno. Uno piensa que es más oxígeno, no, es más nitrógeno. Bueno, pero es una mezcla de gases. ¿Y en qué estábamos aquí? En las formas de energía química. Eso es lo que nosotros le llamamos en términos técnicos poder calorífico, en el caso de los combustibles, PCI, poder calorífico, que viene a representar la energía que libera un combustible cuando se combustiona. En el proceso esta reacción química de combustión, que no es más que una reacción química entre los diferentes componentes o elementos químicos que tiene un combustible con el oxígeno del aire. Eso libera calor. Profesor, ¿se puede definir como energía como una transformación de la materia? Todo lo que Está claro, la energía siempre aparece ligada a la materia. Y hay una transformación ahí, ¿sí? ¿Sí? Pero energía, definir la energía como Sí, como transformación de la materia, no. Son conceptos que están ligados. Bueno, lo que está claro es que hay muchas otras formas, ¿cierto? Energía química, eléctrica, nuclear, química, trabajo, Lumínica puede ser. energía luminosa, sí, energía de magnetización, energía solar. eólica, Solar. solar, y otra muy importante que es el El calor, viento, ¿cómo se llama? eólica, Geotérmica. geotérmica y calor. Calor. Muy importante el calor. Bueno, y muchas más. Entonces, energía, uno puede ver de que hay muchas formas diferentes. Costó mucho darse cuenta de que todas estas cosas eran manifestaciones de lo mismo. Tiempo atrás, buscando o enseñándole aclarándole algunos conceptos a un sobrino, tenía su librito ahí de octavo básico, y aparecía una analogía entre energía y un actor. Un actor, por ejemplo, Sylvester Stallone. ¿Lo conocen, no? Sí, ¿quién no conoce a quién? Rambo Rocky. Rocky, Rambo, Cobra, y hay otros más, pero por lo menos 3. Entonces, hacer la analogía, energía es a un actor, como las diferentes formas de energía es a los papeles que desempeña, por lo cual uno lo conoce. ¿Cierto? Cualquiera que ve esto dice, claro, son personas distintas. No, es el mismo. Y acá también es lo mismo, es energía. Son diferentes manifestaciones, formas o diferentes papeles que está cumpliendo. Encontré muy buena la analogía esa. Entonces uno puede definir finalmente energía así de una manera más general como la capacidad de provocar cambio. Es una capacidad. Capacidad de provocar cambios. Bueno, todo esto va a estar en los apuntes que yo les voy a subir a la plataforma DECA. Esto lo que presento aquí, más todo esto que estamos conversando, que va a estar respaldado en los apuntes. Capacidad de provocar cambio. ¿Qué cambios provoca el calor, por ejemplo? Cambios de estado, ¿cierto? Un líquido lo transforma en vapor, o un sólido lo transforma en líquido. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio? ¿El cambio físico se puede considerar? También son cambios. Capacidad de provocar cambios en las condiciones existentes.
bueno, un combustible, un carbón, por ejemplo, después lo transforma en ceniza. Hay una transformación ahí física. Y provoca reacciones químicas. En la misma combustión hay toda una reacción química que es la combustión. Y la principal es el aumento de temperatura. El calor, si uno le entrega calor a un objeto, y se va a aumentar su temperatura. Es lo que uno esperaría. ¿Sí? Profe, dentro de lo que existe la energía del viento, que es la eólica, lo hemos considerado, es una energía cinética, ¿no? Más cinética. Claro, es otra forma de energía. O sea, cuando uno habla de energía eólica, se refiere a la energía que tiene el viento. Pero el viento, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿eh? El viento, ¿qué energías tiene? Bueno, el viento primero es aire en movimiento, ¿sí? Es un fluido. Si se mueve a una cierta velocidad, tiene ¿qué energía? Cinética. ¿Sí? Esa es otra que nos faltaba aquí, energía cinética. El aire que está a una cierta altura, lo mismo que este lápiz, da la posición, la altura, asociada a la altura. ¿Qué energía tiene? Potencial. ¿Cierto? El aire, lo mismo que este lápiz, tiene una determinada temperatura. En este minuto, podría estar congelado este lápiz o estar a punto de derretirse y tiene temperaturas distintas, pero asociado a su temperatura. ¿Cómo se llama la energía que tiene? Térmica. Claro, energía térmica o interna se le llama normalmente. ¿Cómo? Interna, que es la energía asociada a la temperatura. Lo que la materia tiene en términos de energía no es calor. Aquí es bueno poner, esto es interesante porque normalmente el común de las personas no separa o no entiende la diferencia en el lenguaje, ¿cierto? Nosotros los ingenieros pasamos después a ser, normalmente somos pesados los ingenieros, porque corregimos mucho. Porque la ingeniería, ¿cierto?, es muy ordenada, es sistemática. El lenguaje nuestro es un lenguaje, a un ingeniero le cuesta hablar tonteras, porque uno está regido por leyes y principios y finalmente eso uno trata de llevarlo a una ecuación, simplificando. Entonces el lenguaje nuestro es muy especial y en el ámbito térmico aquí hay mucho lenguaje, hay mucha información en esta asignatura. Entonces lo que estábamos viendo es que en el caso de... me perdí ahí, se me fue la onda. La energía interna, la energía térmica. La energía térmica, ¿cierto? Que es la se le llama, es la energía interna. Eso es el nombre que tiene. Porque el calor es una energía que aparece cuando hay una diferencia de temperatura. El calor a mí me puede llegar, ¿cierto? Si hay sol allá afuera y yo me gano aquí, me pongo frente al sol, claro, voy a recibir calor por radiación, porque el sol está a una temperatura mucho mayor que la de mi cuerpo, entonces va a llegar energía. O si me pongo frente a una llama, ¿sí? Hay una diferencia de temperatura, yo recibo esa forma de energía, calor. ¿Qué va a hacer esa energía que se transfiere? Va a aumentarme mi temperatura. Y al cambiar mi temperatura, la de mi cuerpo, su energía interna es la que va a cambiar. Lo vamos a ver después cuando... Pero en este caso del viento no tiene más, no es un... Claro, el viento, a lo que voy es que este viento... No es un cuerpo. No, pero es un fluido, tiene masa. Es materia. Aunque es muy liviano. Entonces este viento, como tiene velocidad, asociada a la velocidad tiene energía cinética. Asociada a la altura, ¿cierto?, a la posición, bueno, altura llamémosla h, tiene energía potencial. Este viento tiene temperatura. Asociada a la temperatura tiene lo que se llama energía interna. ¿Y gravitatoria? Energía gravitatoria, no. Bueno, el aire tiene un cierto peso. Al tener peso, el peso se entiende como una atracción dada la fuerza de gravedad, ¿cierto? Dada la ley de atracción de Newton, hay
dos masas, ¿cierto?, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Pero tiene peso. Entonces, si tiene velocidad, cualquier objeto que se mueva, una pelota, ¿cierto? Yo mismo, si salgo a correr, mi cuerpo tiene energía cinética. Si estoy a una cierta altura, aquí yo tengo más energía potencial que los que están allá abajo, en la Tierra, digamos. Ahora, energía interna, normalmente vamos a tener la misma, porque nuestro cuerpo se organiza para que funcione a 37 grados, más o menos. Si la temperatura tiende a bajarnos, nos abrigamos a mantenerla. Y si tiende a subir, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Transpiramos. Empezamos a transpirar. Ese líquido, ¿cierto?, agua, para recibir calor externo y se va a evaporar. O va a sacar calor del interior nuestro, ¿cierto?, energía, aprovechar la diferencia de temperatura que hay entre nuestro cuerpo y el agua que tenemos, digamos, y ahí se evapora. Y al evaporarse, nos enfría. Y si ya la temperatura, o si seguimos recibiendo calor y la temperatura de nuestro cuerpo sigue aumentando, que podría ser por una infección también, ¿cierto? Normalmente cuando hay fiebre, Es un método de defensa. es un método de defensa de nuestro organismo para matar los bichos. Si hay fiebre es porque hay una infección, en alguna parte hay una infección. Y bueno, y de ahí después vienen los terciarios, ¿cómo es que le llaman? Contracciones. Tercianas, ¿sí? Ese es el nombre técnico. Bueno, y si ya la temperatura sigue aumentando, finalmente uno colapsa, ¿no? El sistema no lo resiste. Bueno, entonces, la materia en general tiene varias formas de energía. Cinética, si se está moviendo. Si no se está moviendo, no tiene energía cinética. Si está a una cierta altura, tiene energía potencial. Para medir la energía potencial, entonces, se requiere un cierto nivel de referencia que hay que definirlo. Yo lo defino, este es mi nivel 0, por lo tanto, a esta altura, respecto del piso aquí, si yo definí el piso como nivel 0, aquí tengo una cierta energía potencial respecto al piso. Esta energía es distinta si yo defino como referencia ya la Tierra allá afuera. Va a ser diferente. Entonces, ojo, la energía tampoco es un valor absoluto. ¿Podemos llegar a ese punto? ¿Ah? ¿Podríamos llegar a ese punto entonces? Absolutamente. Y si no, bueno, La nota va a ser un indicador de su nivel de equivocación. Hay muy pocas cosas que son absolutas en realidad. pero entonces debería ser siempre aproximado, ¿cierto? Claro, o sea, uno tiene que tener claro cuáles son las definiciones. La referencia. Por eso nosotros en ingeniería siempre definimos la línea base, le llamamos. Nosotros estamos aquí y queremos llegar acá. Entonces, ¿cuánto es lo que requiero desde donde estoy, que lo defino de alguna manera, para llegar al otro estado? Pero para eso defino referencias. Bueno, y también el aire está compuesto de diferentes gases y cada gas tiene una composición química, ¿cierto? Pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en el caso del aire, el aire no es combustible. A no ser que yo saque el hidrógeno que está en el agua que está en el aire, pero no es rentable, hay muy poca agua. Ahora, si en vez de aire fuese un gas, como el gas licuado, por ejemplo, ahí se tendría energía química, que es lo que llamamos poder calorífico. Entonces, el aire en general tiene tres formas de energía: cinética, potencial e interna. Ahora, la energía eólica
¿Cuál de todas esas tres formas de energía que tiene el aire es la que utiliza la energía eólica? Cinética. La cinética. Nosotros aprovechamos la energía cinética que tiene el aire, pero el aire no tiene solamente energía cinética. Hay que tener claro que tiene energía potencial si está a una altura determinada, y si está a una cierta temperatura tiene energía interna también. Entonces la suma de las tres es la energía total del aire. Ahora, que uno aproveche la energía cinética, ese es otro problema, y esa es la que llamamos eólica, y que se transforma primero en ¿qué energía en el caso de las turbinas eólicas? Pasa a ser eléctrica. No, mecánica. Al final en eléctrica, ¿cierto? Después del generador, pero Primero mecánica. primero en mecánica es tener el eje en rotación de la turbina, ¿cierto? Después viene la caja multiplicadora, porque las RPM de la turbina eólica son muy bajas. Entonces hay que aumentar esa RPM para meterse más RPM al generador. Ahí hay una caja multiplicadora. Como también hay cajas reductoras de RPM, ¿cierto? Hay cajas que aumentan, una caja multiplicadora. Y después está la última transformación ahí en el generador. Bueno, eso a propósito de lo que es energía, ¿cierto? Y para nosotros la definición correcta diríamos que es capacidad de provocar cambios en las condiciones existentes. ¿Qué cambio? Bueno, va a depender del tipo de energía que estemos trabajando. Entonces, para que existan cambios hay que entregar energía, consumir energía. Nada es gratis, la energía cuesta. Todo cuesta en realidad, ¿cierto? Nada es gratis. Uno como ingeniero sabe eso, que nada es gratis, todo tiene un costo. Alguien lo tiene que pagar o algo lo paga. Bueno, aquí dice que además la termodinámica es fundamental para poder comprender fenómenos como la conversión de energía, el funcionamiento de máquinas térmicas, como los motores de un auto, por ejemplo, el motor de combustión interna, o sistemas de refrigeración, etc. Entonces, digamos que la termodinámica estudia las relaciones entre el calor, el trabajo y la temperatura, y las leyes que gobiernan las transformaciones de energía. Y es esencial entonces para comprender y optimizar los procesos de conversión de energía, desde generación eléctrica hasta sistemas de refrigeración. Bueno, todas las transformaciones. Y se aplica la termodinámica a una amplia gama de campos, como en la ingeniería, ¿cierto? Con todas sus especialidades, en la física, en la química, en la biología, en la vida misma, la vida de uno mismo, de toda persona. La termodinámica, el que sabe termodinámica comprende mucho mejor lo que está pasando a su alrededor. Bien, para terminar el cuento de la energía, la podemos subdividir en dos grandes tipos, digamos. Primero, tener claro que la energía siempre aparece asociada a la materia. Entonces, la primera subdivisión es aquellas energías que se llaman almacenadas. Almacenadas. ¿Por qué almacenadas? Bueno, porque están asociadas a la materia propiamente tal, y son la que hemos llamado ahí cinética, energía cinética, energía potencial y energía interna, y la energía química. Son cuatro formas de energía que puede tener la materia propiamente tal. Profe, ¿Sí? ¿todos los tipos de energía son medibles o hay alguna inconmensurable? ¿Alguna que se puede medir? Sí, claro, todas son medibles.
Lo que pasa es que cuando si quiero medir la energía radiante del sol, tengo que hacerlo de lejito para no tener problemas. Pero todo es medible. Lord Kelvin decía que si yo no puedo medir algo, no existe. Así eran de cuadrado en esa época. Para nosotros todo es medible, cuantificable. Hay cosas que son más difíciles de evaluar, hay que ponerse de acuerdo, como estas evaluaciones sociales. Un proyecto se puede evaluar técnicamente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mecánico, eléctrico, todas las especialidades de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero hay también una evaluación social muchas veces de por medio. Y eso es un terreno que para nosotros es medio complicado. O un impacto que no se haya podido medir. O incierto, ¿cierto? Poesía. Ahí hay mucha de poesía y hay mucho de política. Intangibles. Intangibles muchas veces también, claro. Y eso nos cuesta a nosotros. Bueno, estas son las 4 formas, pero normalmente nos quedamos con estas 3. Si cuando hablamos de energía total, decimos que es la suma de la cinética, potencial e interna. Esta, si bien es cierto, es muy importante, pero aparece cuando el fluido o la materia o el cuerpo con el que estoy trabajando se trata de un combustible. Y ahí hay que considerarlo. Pero en el caso eólico, ¿cierto? Con aire me quedo con esas 3. Y aprovecho esa, la cinética. Y las otras 2 formas en que yo puedo subdividir la energía, ¿cierto? En las denominadas energías de transferencia. Y entre estas están el calor y el trabajo. Energías de transferencia. ¿Por qué se llaman de transferencia? Porque son energías que viajan de una zona a otra, como el calor, ¿cierto? Si ahí hay una llama, por ejemplo, una combustión, la combustión en esa zona hay una alta temperatura, yo estoy a 37, si la llama está a 400 grados Celsius, va a aparecer esta energía de inmediato, ¿cierto? La voy a notar. Cuando a mí me llega, lo que hace esta energía, calor que viajó, ¿cierto? Que se está transfiriendo, por eso se llama de transferencia, porque se está transfiriendo, lo que hace es aumentarme la temperatura. Y por lo tanto, lo que a mí me cambia es mi energía interna, ¿cierto? Yo soy materia, y la materia tiene estas 3 o estas 4 formas de energía. La radiación. Claro, el calor también vamos a ver de que se puede transferir o viajar de una región a otra mediante 3 mecanismos. Uno de esos es radiación, que se explica como un fenómeno de ondas del tipo electromagnético. La otra forma es la conducción, que eso es el contacto físico. Cuando uno toca, inmediatamente nota ahí al tocar. Y la última es convección, que esa requiere sí de un fluido, de un líquido o un gas que hace de medio de transporte, que es lo que está pasando aquí con el aire entre nosotros. Entonces aquí, bueno, aquí no hay radiadores, hay un radiador de calefacción, está apagado, sí, pero si estuviese encendido, ¿cierto? El aire que está circulando aquí va a ir a tocar el radiador. El aire va a recibir calor al tocar, ¿cierto? Por contacto, por conducción, y va a aumentar su temperatura. Entonces este aire, al aumentar su temperatura, se hace más liviano y sube, porque su densidad disminuye. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven mucho más y se separan, ¿cierto? Entonces la densidad disminuye, el aire se hace más liviano y sube. Y el aire que está más arriba, más frío, más pesado, tiende a bajar porque está más pesado. Y se producen estas corrientes convectivas que se llaman. Y al viajar este aire, entonces, nos llega a tocar a nosotros y nos entrega, sentimos el aire calentito nuevamente por contacto. Entonces la convección requiere de un fluido que haga de medio de transporte. Entonces esta forma de energía de transferencia puede transferirse o viajar de una región a otra
siempre desde una zona de alta temperatura a una zona de baja temperatura. Ese es el sentido natural del movimiento del calor. ¿Y la inducción magnética, profe? En ese caso, ¿qué tipo de transferencia sería? ¿Por trabajo? La inducción magnética, La que como lo que pasa en la... En los transformadores, por ejemplo, cuando van de la bobina primaria a la secundaria, o viceversa. Hay cocinas también, las cocinas estas de inducción. Sí. Porque igual hay transferencia. Claro, lo que se produce ahí es una agitación de las moléculas por campos magnéticos. Y esa agitación por campos magnéticos de las moléculas genera calor. Esto es como friccionar, pero esto a nivel de moléculas. Produce un aumento de temperatura. Sería efecto Joule. Un poco el efecto Joule, claro. Pero por inducción magnética. Buena pregunta. Sí, pues, se produce. Uno aprende más con las preguntas, Ah, porque ya tengo dos temas que era el plasma. ¿Qué pasa ahí? Es un estado nuevo, diferente, ¿cómo se puede considerar? Y la inducción magnética. porque cuando se satura el campo magnético, el fierro se agita como el tungsteno, las moléculas se agitan y ahí se calientan. Claro, yo eso me imaginaba, pero no lo he estudiado. Sí, pero No sé, claro, sí, ¿sabes? yo me refiero al trabajo de más. El fluido mólico calienta el fierro así. El acero pasa a vapor. ¿Ya? Pasa por un campo magnético de un ducto, digamos, que entonces se va pasando de a poco y cada vez se va poniendo más rojo, porque se va calentando más, no sé, por 100 metros más o menos. Y a medida que va pasando la distancia se va calentando más, llega un momento en que ya pasa por un golpe, como una cuchara así, y le da la forma redonda. Corta el trozo y sale la bola. Claro. Y con inducción magnética. Eso, entonces, este es el sentido natural del movimiento del calor. En general, todas las cosas se mueven de zonas de alta energía a zonas de menor energía. Zonas de alta temperatura son de mayor energía que las de baja temperatura. Entonces, en invierno, cuando afuera hace frío y hay una ventana abierta, ¿está bien decir, ciérrate la ventana que está entrando frío? No. Entiendo que Claro, es raro que alguien diga, por favor, cierra la ventana que se escapa el calor. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa. En realidad, sí. Bien, y con respecto al trabajo, es la misma situación. Energía de transferencia. ¿Por qué? Porque tal como mostraba yo ahí en el caso del pistón que le entrega energía en forma de trabajo al gas, en la medida que el pistón se mueve, está recibiendo energía. Pero ¿qué le está haciendo al recibir esta energía al gas? Le está aumentando la presión. Al comprimir, aumenta la presión del gas y aumenta la temperatura. ¿Cierto? Y al aumentar la temperatura, ¿qué energía le cambia al gas? Interna. ¿Cierto? Porque esta es la que se asocia a la presión, temperatura, las dos variables. Esta se asocia a la altura, H, y esta a la velocidad. Y esto es composición química. Esto es la composición. Cuando nosotros estamos en la casa y ponemos la tetera, ese es un fenómeno termodinámico, ¿cierto? Calentar el Claro, agua, proceso de calentamiento de un líquido. si la energía calórica transforma Claro, la energía calórica que le llega al agua le aumenta la energía interna. O sea, primero le aumenta la temperatura. claro. Y en términos de energía, ¿quién es la energía que le está cambiando al agua? Su energía interna. Porque está recibiendo calor. Claro. El calor está viajando de la llama al agua. La llama a 400, el agua, aunque hierva, como está a presión atmosférica, va a estar a 100 grados como máximo.
pero la llama está a 400. Entonces 400 y 100 hay un flujo de calor. El agua no se. No, porque si no ya pasaría a ser vapor. O sea, la temperatura no va a aumentar del agua más de 400, más de 100 grados, digamos. Porque ya Claro. pasando los 100 se convierte en. A los Se 100 va- empieza a hervir. Ah, claro, pero se va. Y hervir significa que se está transformando de líquido en vapor. Eso. Depende de la altura. Ah, bien. La altura Claro, en atmosférica. realidad depende de la presión atmosférica. O sea, atmosférica. Y la presión atmosférica es la que cambia con la altura. A nivel de mar, ahí estamos a 0 metros, sería la línea base. Pero si estamos en Chuqui está a 2.800, 3.000 metros. Sí, más o menos. Coyahuasi a 5.000 metros de altura, 5 kilómetros de altura. Se nota la. ¿Quién ha estado en Chuqui, Coyahuasi? Ya estamos por ahí cerca. Se nota y le afecta, ¿no? Estamos a 6.000 metros de altura. Bien. Ah, Claro. Pero el viste se agua. ha visto Everest. Pero No viste sé, video. o sea, hasta Argentina. No, Caminando. camioneta. Claro. No, arriba la presión de todo el cuerpo. No, claro, si hay personas que no resisten la baja presión. Los vehículos igual sufren en la El altura. único que sube, fuimos en una película Hilux, pero acá llegó a 6.100 metros. La Hilux. ¿A 6.100 estuvieron? Sí, cruzamos hasta Argentina, aún que otra. Para el proyecto. O eso tiene que notarse los 6.000 metros. Sí, no, sí, Pero, fue tomando harta agua. Claro. Estos alpinistas, montañistas, cuando andan en los 8.000 metros escalando dar un paso es terrible, pero no. Claro, no Hay se menos cansa, oxígeno no se ahí. cansa. Claro, no hay oxígeno. Y tuve que subir una escalera en un lugar ahí y no, me cansaba el bus. Sí. Te pesa todo el cuerpo. Sienta todo el peso. Profe, se Claro. supone que cuando presiona el pistón, Pasa más grande. se produce una presión acá y eso hace que eso explote y hace volver el pistón para atrás el trabajo. Eso vendría siendo cinética igual cuando vuelve el pistón a hacer el Claro, cuando el pistón se está moviendo, por tener velocidad tiene energía cinética. pero yo me refiero a que Pero por ejemplo, también está tiene- creciendo una fuerza usted hacia el pistón. Claro, el pistón está pero- realizando trabajo. El gas le está entregando, en términos de energía, le está entregando energía mecánica, trabajo de expansión. Sería en ese caso cuando el pistón baja. En el caso del motor de un auto. Vamos a ver después también las etapas del Los ciclo. compresores de frío tienen eso. Presionan, comprimen el gas. Claro, los compresores comprimen, aumentan la presión de un gas. Ese es un compresor. Y los que aumentan la presión de un líquido, ¿cómo se llaman esos equipos? Los que aumentan la presión de los líquidos son las Una bomba. bombas. Las bombas termodinámicamente se estudian igual. Y el balance de energía es el mismo. Solamente que al comprimir gas, la temperatura aumenta y hay una pérdida de calor. Al comprimir agua, al aumentar la presión al agua, no hay incremento de temperatura en el agua, no hay pérdida de calor. Entonces, estas dos formas de energía son las que pueden intercambiarse y le llegan a la materia. Entonces, nuestro lenguaje, el castellano, es muy rico en palabras. ¿Está bien decir yo tengo calor? ¿O yo siento calor? ¿El calor yo lo tengo? Es lo mismo parecido. Tengo sed. ¿Cuántos picos sabes? Tengo sed, tengo hambre. Sería lo mismo, siento sed, siento hambre. Claro, pero en referencia al calor, No, yo creo que específicamente hablando del calor, el sí, calor creo que es sentir. yo no lo tengo Es una referencia. como energía. Lo que yo tengo como energía térmica es energía interna. El calor yo lo puedo sentir cuando me llega, si es que me acerco a una fogata.
materialmente, lo que yo tengo es temperatura. Cuando yo me enfermo, lo que uno mide es la temperatura. Nadie le dice a usted, mira, usted tiene 500 kilocalorías de calor. No, tiene 37 grados, tiene 41. Lo que a uno le mide es la temperatura. Ahora, conociendo la temperatura, ¿cierto? Y cuántos kilos de materia tiene, uno podría calcular cuál es la energía que tiene por tener esa temperatura. Bien. Ahora, para poder estudiar la energía hay leyes y principios. Bueno, aquí en la termodinámica hay dos grandes leyes, la primera y la segunda. La primera tiene que ver con lo que se llama el principio de conservación, que en pocas palabras lo que dice es que la primera ley, lo que establece o lo que dice, ¿cierto?, su enunciado es que la energía no se crea ni se destruye, solamente la podemos transformar. ¿Se tiene que ver igual con la primera ley de Newton? No, la primera ley de Newton, eso es sumatoria de fuerza, no, acción y reacción. Sí. ¿No? Acción y reacción. El caso de la estática, la sumatoria de fuerza igual a cero. La segunda, para el movimiento, si hay aceleración, la sumatoria de fuerza igual a mv. Acá, esta ley se establece en forma experimental, no es producto de la experiencia, de la evidencia, no es demostrable matemáticamente hasta el principio. Si la energía no se crea, no la podemos crear, ni tampoco destruir, hacerla desaparecer, solamente transformarla de una forma a otra. Eso significa que ya está entre nosotros. ¿Y dónde está? Siempre estuvo. De diferentes formas. ¿Ya? En los diferentes estados de la materia. Claro, porque nosotros necesitamos energía para un proceso, para hacer procesos productivos, por ejemplo. ¿Y de dónde sacamos la energía? Dijo ya que nosotros la producimos. Del movimiento, por Y ejemplo. ahí muy bien. Claro, ¿del movimiento de qué? Del agua, por ejemplo. Ahí está, en el movimiento del agua, ¿cierto? Ahí tenemos energía cinética, que nosotros la podemos tomar esa energía y ya está. No la estamos creando, existe en el movimiento del agua. Esa energía, esa agua, nosotros la podemos hacer una represa, ¿cierto? Acumular harta agua, poner una cañería por abajo, hacer que esa agua adquiera una cierta velocidad, porque la represa en la superficie libre arriba está detenida. Tiene energía potencial respecto a la turbina que uno puede poner abajo. Pero al moverse por el ducto de admisión de la turbina, el canal de aducción que le llaman también, va cambiando su energía potencial que tenía arriba en energía cinética, le ir aumentando la velocidad, hasta que con la alta velocidad que llega abajo impacta en los álabes de una turbina hidráulica y queda un eje en rotación. Ahí se transformó de energía cinética en mecánica, y ese eje que se acopla al eje de un generador lo transformamos después en energía eléctrica. Transformaciones. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es esta primer principio. ¿Y en el caso de la energía solar? ¿Ya? Bueno, también. ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se almacena? Bueno, hay diferentes formas de almacenarla. ¿Pero ahí qué es lo que almacena? Lo que uno, bueno, cuando uno hace, por ejemplo, los muros, existen los famosos muros Trombe. Está lleno de gases. El calor llega por radiación, ¿sí? Es un mecanismo de onda del tipo electromagnético. Al llegar al Sol, el calor
viajando en forma de onda electromagnética, al impactar en la materia, hace que su temperatura se incremente y aumenta su energía interna. Entonces la energía del Sol se está transformando en energía interna al tener un material que recibió esa energía a mayor temperatura. Pero la energía solar en el fondo es porque se golpean dos obleas, digamos, que una energía de una forma P y otra N, y ahí se produce movimiento de electrones internamente dentro de las celdas. Y ese movimiento de electrones, ese movimiento se transforma en energía. Entonces esa energía la acumulan en material, porque si no la pueden utilizar al tiro como tal. Pero igual podría decirse que hay algo químico ahí. Hay una transformación. Sí. Es una transformación energética. Claro. Parte, lo que hay que tener claro también es que parte del calor que llega por radiación, parte se refleja y se devuelve, parte se absorbe, y si la superficie fuera transparente, parte lo traspasa. Entonces, de la energía radiante, al impactar en el vidrio, por ejemplo, parte se refleja, parte queda en el vidrio y aumenta la temperatura del vidrio, por lo tanto en el vidrio aumenta su energía interna, y parte de la radiación que llegó se traspasó. Ahí estaría el balance. Entonces esta primera ley es muy útil, ¿cierto?, para nosotros, porque nos permite hacer los denominados balances de energía. Porque bueno, a nivel industrial, ¿cómo genero energía? Porque en las empresas, ¿cierto?, está muy en boga hoy en día los famosos balances o auditorías energéticas, haciendo el símil con una auditoría económica a una empresa. En una empresa también se hacen balances económicos. De hecho, debe existir un balance al final de año donde todo el directorio lo puede revisar ahí y ahí se refleja todos los flujos. A mí me toca hacerle también la termodinámica a los ingenieros industriales. Cuando hablamos de la energía de la materia, estas tres, yo le digo, imagínense que es plata también. Yo puedo tener plata en efectivo, en cheque, en tarjeta, en valevista. Claro. Y la plata total que yo tengo, o que puedo hacer en un momento determinado, ¿cierto?, es sacar toda esa plata, transformarla en efectivo. No es solamente en efectivo. Entonces lo mismo pasa con el caso del aire, ¿cierto?, que uno tiende a pensar de que el aire tiene solamente energía cinética, o que el agua en un río tiene solamente energía cinética si se está moviendo, ¿cierto?, el río es caudaloso, hay una corriente. No, esa agua en el río también tiene energía potencial respecto del nivel de tierra, si es que es muy profundo. Si tiene una determinada temperatura, esa agua también tiene energía interna. Y si tiene velocidad, tiene energía cinética. Como no es combustible, bueno, no tiene esta componente, no tiene la otra tres. Que uno aproveche la energía potencial en el caso de que el agua sea una cascada, por ejemplo, y otra cosa. Pero siempre va a tener todas las posibilidades, esas son todas las que tiene. Bueno, de hecho, ¿dónde más está la energía? En el agua en movimiento, en el aire en movimiento. Ahí tenemos la energía eólica. En el sol, la radiación que nos llega del sol. ¿Y dónde más está? Las mareas. Las mareas, la energía mareomotriz o la undimotriz también, que es aprovecharlo para subir y bajar. Claro, que una cosa es que la ola se mueva, esa es la marea motriz, Sí. y la otra es el movimiento. Que son como. Porque se realiza una marea. En el fondo es como un pistón, ¿cierto? Sí. Como un movimiento. Claro, eso es lo que se aprovecha. Y perdí la onda otra vez. ¿Dónde me cambian de tema? Aquí estaban las. Calor. No,
la altura cae la presión atmosférica, la presión es menor, entonces el agua hierve a más o menos temperatura, menos temperatura. Porque más presión. O menos. Porque los átomos están separados. La presión atmosférica con la altura disminuye, Disminuye. es menor. ¿Por qué? Porque hay menos espesor de capa atmosférica, es menos aire. Abajo, como es mayor la capa de aire, es más pesado, la presión es mayor. Entonces, en altura, el agua puede hervir a 80 grados. Yo tengo un hijo que trabajó en Chucky, cuando lo íbamos a ver, siempre hacía asados, pero pura carne, no cocían papas. ¿Y por qué no? Cuando le pedíamos papas, no, es que, Se revienta. claro, se demoran mucho. Se demoran mucho, porque claro, el agua hierve a menos de cero. Aquí, nosotros a nivel de mar, ¿cierto? Echar a cocer papas, ¿cuánto demoran? Los cocineros, alguien que cocinen. 20 minutos. Tendría que haberle echado El tema de las papas tendría que estar más tiempo, digamos, hirviendo para que logre el efecto, porque la temperatura es más baja. Claro, el agua hierve ya a 80. A 80. Claro. Entonces ellos tendrían que tener olla a presión. Claro. Ahí sería la solución para ellos. Ya, pero no era eso lo que estábamos hablando. Bueno, estos temas hay mucho que hablar. Tiene múltiples aplicaciones, ¿cierto? Estamos hablando de los tipos de energía. Por eso salieron las mareas motrices. Ah, sí, y asociamos la energía también a las plata. Estamos hablando de la primera ley. Sí. Y claro, esta ley, en términos prácticos, esto sirve para hacer los denominados balances de energía, como las auditorías energéticas. Porque la energía cuesta plata. A nivel industrial también se nos olvida mencionar que la energía a nivel industrial se obtiene principalmente, diría yo, aún mediante la combustión. O se quema gas, o se quema carbón, o se quema desecho de madera, o derivados del petróleo. Petróleo, esos derivados. En las calderas, ¿cierto? Ahí tenemos en la materia. Biomasa. Y ahí energía química, energía de la materia. Bien, dejémoslo hasta aquí por hoy. Y yo pensé que con ChatGPT me tiró 10. Transparencia. Transparencia. Ahí se me notó el carnet. Y lo otro es una pequeña introducción a la mecánica de fluidos. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que al ser muy poco el tiempo que tenemos para un ámbito que es muy amplio de materia, aquí no podemos, yo prefiero conversar más estos temas y vayamos aclarando dudas y conceptos, porque ustedes tienen que haber tenido algún ámbito de formación en estos temas y finalmente uno aprende aclarando las dudas. No todo, yo no soy Mandrake el mago, no me las sé todas, pero me comprometo a lo que no sé, consultarlo y aclararlo en la siguiente sesión. Aquí me llevo 2 dudas. No tan dudas, porque la segunda la respondimos. Pero el éter, ese me lo han preguntado varias veces, el éter o el, ¿cómo se llama? El plasma. Ya, dejémoslo hasta aquí por hoy.